Hola, este sería el noveno video. Vamos a seguir con este cambio que va a descuadrar ya a la Edad Media, a la cosmovisión cristiana, eh, tal como de alguna manera esta confrontación que se va a acabar dando entre Dios y la razón. Lo hemos visto con Ortega y Gasset en la primera lectura del curso. El humanismo es lo primero que sucede y empieza con el propio hombre que se descubre a sí mismo, que se vuelve a ver a sí mismo, y en ese sentido tendrá una visión más amplia, una perspectiva mayor, y con la visión histórica comenzará la crítica. Esto, desde luego, fue algo muy sano. Pero la crítica humana parecía que no iba a poder realmente, digamos, que hacer temblar eh, ahora sí que llegar a los cimientos del edificio, hacerlos tambalear. Esto no parecía ocurrir, no iba a ser suficiente con Maquiavelo, Lorenzo Maya, las utopías, las disputas entre Lutero y Erasmo de Róterdam y todas estas cosas que venían sucediendo. Lo que realmente cimbró al edificio, lo que realmente hizo que las cosas empezaran a cambiar y que la perspectiva del europeo empezara a moverse hacia otro lado, fueron acontecimientos de carácter histórico-geográfico. Me refiero a los famosos descubrimientos geográficos que ocurren hacia finales del siglo XV y todo lo que será el siglo XVI. Los hechos, no los dichos, los hechos, hablaron más elocuentemente que las palabras, que el pensamiento. Todo un continente del otro lado del mar. Nunca en la historia probablemente de la cultura occidental que tengamos registro, se había visto derrumbar en tan poco tiempo la mayoría de las ideas fundamentales de una cultura. Este hecho de descubrir América hizo que tuviéramos que dudar absolutamente de todo. El mismísimo descubridor, Cristóbal Colón, no fue de ninguna manera el primero de los navegantes modernos. De hecho, fue el último de los navegantes medievales. En sus hombros, en sus espaldas, llevaba la geografía medieval, la geografía antigua. Él había leído a Ptolomeo, a Aristóteles. Él tenía referencias bíblicas. Había leído a los padres, a los doctores de la iglesia. Y en ese sentido, pues fue un navegante que llevó este atlas, digamos, del pasado greco-latino, del pasado bíblico también. Eh, lo que sí se sabía era que la Tierra era redonda y en ese sentido, pues eso ya se sabía desde las esferas griegas, desde Anaximandro, Ptolomeo, Aristóteles, etc. Y entonces, pues la idea de que lo que había pasado es que la ruta de la seda de las especies estaba bloqueada por el Imperio Otomano, una serie de cuestiones, y pues no llegaban a... Entonces lo que hizo, ¿cómo se llama? Cristóbal Colón dijo, bueno, pues le damos la vuelta por otro lado, seguramente llegaremos. La hipótesis era más que buena. La idea digamos, redondez o esférica de la Tierra era muy clara desde la Edad Media. Eso de que era plana era un poco un mito, ¿no? Ahora hay gente que dice que es plana, que están un poco locos, pero bueno. Aquí muy interesante para que vean lo que eran las citas bíblicas y la lógica de la Biblia. No tengo aquí a la mano una pluma, estoy mal, tendría que haberla tenido, pero se los explico muy fácilmente. San Agustín el gran fundador de la teoría cristiana, el adaptador del platonismo y el platonismo fue un hombre brillante. Había hecho una gran deducción que que la Tierra era redonda, pero que solamente estaba habitada por un hemisferio, ¿no? Imagínense la Tierra redonda, y entonces solamente un hemisferio estaría habitado, ¿no? ¿Y por qué sería nada más un hemisferio habitado? Pues por una cita bíblica muy clara que decía que cuando regrese en la segunda venida de Jesucristo, ¿no?, que vendrá al juicio final, todos los hombres, los vivos y los muertos que saldrán de sus tumbas, verán cómo baja del cielo
y todos verán y contemplarán este gran espectáculo del regreso de Jesucristo. Claro, si la tierra es redonda, pues solamente se puede ver hasta acá, ¿no? Aquí todos los que están abajo, pues no van a poder verlo. Y por lo tanto, según San Agustín, el hemisferio, digamos, que estaba debajo, pues no estaba habitado. Y así era la teología, la idea de medieval, tan lo era que Dante puso su purgatorio en la parte de abajo. Esto es muy interesante porque estas ideas de hombres brillantes que están teniendo que hacer coincidir lo que dice Dios, pues creaban estas locuras que fueron derrumbándose en términos geográficos. Esta es una historia fantástica. ¿Qué va a pasar? Pues la idea medieval sigue persistiendo, todo lo que se va descubriendo es en principio propiedad de la Iglesia, porque así lo dijo la donación de Constantino, y entonces se tiene que meter Alejandro VI, el Papa Borgia, Rodrigo Borgia, Borja realmente, pues son españoles, y dividir los descubrimientos que están haciendo portugueses y españoles, tal como habían intervenido en Irlanda, en Córcega, en Canarias, en Chipre, en un montón de lugares. Ya cuando empieza a llegar ahí Cristóbal Colón, pues no ve claro qué sea el Catay o esta idea de China o de la India, y empieza ya pues a un poco a titubear. Digo que es el último de los navegantes medievales porque Cristóbal Colón tristemente murió sin saber que había descubierto un continente completo, ¿no? Así de dramática la cosa. Él pensó que había llegado realmente a las Indias. Aquí hay unas historias increíbles. A partir de ahí las navegaciones empiezan a buscar, ¿no? Las leyendas grecolatinas, mitológicas, bíblicas, etcétera, de que pueda estar en esta nueva tierra algo de lo que había en esta cuestión legendaria. Muy interesante, es una lectura ya, son cosas bastante más complejas históricamente, pero la historia que nos cuentan de Cristóbal Colón no es muy exacta y lo ponen a veces muy simple para los niños. Parece que lo que hay en el fondo realmente de Cristóbal Colón es la idea de que él era una especie de Juan Bautista, de que él iba a acercar al fin de los tiempos, ya por fin era lo que querían, los cristianos siempre quieren que se acaben los tiempos, que ya se acabe este mundo horrible. Y siempre estaba esperando el fin de los tiempos. De alguna manera él, por otra cita de la palabra divina, dice que cuando se logre llevar la palabra de Dios a todas partes, será una señal inequívoca de que vendrá el fin de los tiempos. Entonces, de alguna manera, Cristóbal Colón se siente una especie de Juan Bautista que está de alguna manera precediendo este momento porque él es quien está propiciando que se lleve la palabra ahora ya a lo que era esta China, esta India, que era la otra parte, digamos, de la ecumenia. Lo que ganó de dinero, todo lo invirtió buscando citas en la Biblia, puso a un montón de gente y de clérigos a buscar pistas y noticias para que él pudiera realmente justificar que fuera Juan Bautista. La tragedia del hombre es que no solamente no llegó a China y a India, sino que se encontró un nuevo continente. Esto fue terrible. Esto hizo que se volvieran un poco locos porque pues al Dios judeocristiano no se había enterado que había otro continente. No está en ninguna cita bíblica. ¿De quién eran los hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet habían poblado el mundo, los tres continentes conocidos, África, Asia, Jafet a Europa. ¿Y América? América se le había olvidado al Dios judio-cristiano, no lo conocía, no había ningún nexo bíblico. Y entonces empezaron a buscarlo, empezaron a crear y a buscar las leyendas grecolatinas, y empezaron a bautizar lugares, a buscar viejos mitos, que si la fuente de la eterna juventud, que si las Antillas, que si Brasil, que si en fin, la California, todas estas
formas de bautizar la nueva tierra remiten a viejas leyendas, porque están desesperados diciendo, no hay nada que nos una, que nos dé un lazo con América. Hasta la Nueva Jerusalén pensaban que era México. En realidad, esto fue tremendo, terrible. No había ningún rastro de América en la Biblia. A Dios se le había olvidado América. La primera circunnavegación del globo se hace por Magallanes en 1522 y ya no cabe duda. El mundo, la Tierra, es redonda y entre la India y China y Europa hay un continente gigantesco, muchísimas veces más grande que Europa. La presencia de América, la vuelta que hacen los portugueses a África, que acaban llegando, dando la vuelta por África hacia la India y hacia China, hace ver que el Dios judio-cristiano, que era tan poderoso y tan grande, pues solamente ocupaba de la tierra un espacio muy pequeño. Todo esto empieza a relativizar entonces la cultura y sobre todo a poner en tela de juicio esta omnipotencia, esta omnipresencia, esta omniconocimiento del Dios judio-cristiano que no sabía realmente de de América. El golpe fue brutal. Y entonces, pues todo empezó a ser narrado de acuerdo a la visión europea. Y pues cosas curiosas como que en la primera batalla importante de Cortés en tierras veracruzanas, en Zempoala, va a llegar Santiago Matamoros, que era el que había ayudado para la conquista, y ahora pues era pues que Santiago mata indios, y la propia conquista de México se hace al grito de Santiago Matamoros. A los templos aztecas y a los templos que van visitando les llaman mezquitas. A la forma de organización de los aztecas les llaman imperio. En fin, una serie de traspolaciones pues muy complejas, muy complicadas, que simplemente hablan de este terrible vacío que creó esto. Peor aún que el acontecimiento geográfico fue el acontecimiento del hombre, de las almas que habitaban América. ¿Quiénes eran estos americanos? No eran descendientes de las 12 tribus de Israel, no eran descendientes de los hijos de Noé. ¿Quiénes eran estos americanos? La primera respuesta fue terrible, fue brutal. Los americanos no tienen alma. Vaya respuesta. Después se dieron cuenta cuando ya, pues bueno, los conquistadores pues tenían algunas indígenas, algunas eran muy guapetonas y empezaron a tener hijos. Los hijos hablaban español y eran amorosos, eran inteligentes, educados. Y pues, ¿cómo no iban a tener alma? ¿Sí? Y entonces, esto fue un drama. Por un lado, la fuerza de los conquistadores, encomenderos, únicamente la ambición, el oro. Por otro lado, los misioneros tratando de defender a los indígenas, algunos no, porque otros estaban esperando también el fin de los tiempos. La devastación de las epidemias, de las viruelas, en fin, el siglo XVI es un siglo interesantísimo, pero tremendamente aterrador en muchos sentidos. Y por otro lado, también un siglo fantástico, realmente, pues muy interesante. La defensa de los indios de Bartolomé de las Casas, en fin, se arma toda una disputa tremenda y acaban teniendo que reconocer que los hombres americanos pues sí tienen alma y en consecuencia pues son hijos de Dios, en consecuencia deberían de oír la palabra de Dios, y esto fue lo que finalmente encuentran como la explicación o más bien la justificación de la atrocidad que fue la conquista, que fue teóricamente llevar la palabra de Dios a esta gente de América. Pero el golpe estaba dado, el escepticismo ya se había desatado, ya al siguiente siglo el gran escéptico, hay que leerlo a Montaigne, uno de los mejores ensayistas que ha dado la literatura universal, ya está coronado, ya hay un relativismo, ya hay una profunda decepción de muchas cosas, todo se ha cuestionado con este asunto. Realmente lo que sucedió fue un golpazo a la autoridad, al sistema autoritario. Yo cuento, y es una pena estos videos, porque sí se pierde mucho de no estar frente a ustedes,
Eh, pero cuento mucho esta anécdota para que entiendan más o menos lo que es el pensamiento autoritario, lo que pudo haber sido este trancazo brutal que se le dio a la mentalidad europea. Yo estando un día de viaje ahí por Chiapas, tenía un compañero ahí de la Ibero, de Derecho, pusimos un negocio, ahí él era de Comitán, un pequeño poblado ya cercano a la frontera con Guatemala, entonces hicimos un par de viajes o tres, finalmente el negocio sí jaló, pero pues a mí me echaron para afuera, ya se lo quedaron mis amigos comitecos, pero la verdad fue un para privilegio, sobre todo conocer a su papá, que era una persona muy agradable, muy simpática, muy admirable. El caso es que una vez que nos fuimos ahí, estábamos en el Cañón del Sumidero. Si alguno de ustedes lo conoce, sabrá lo impresionante que es ese lugar. Entonces trepa uno en una lanchita, lleva en la lanchita y pues la distancia que hay entre el acantilado, sí, entre todo el cerro, toda la montaña y el río por donde vamos, es verdaderamente impresionante, ¿no? Hay unas partes verdaderamente impresionantes. Y yo iba en la lanchita con mi amigo el comiteco y hago el comentario, ¿sabes cuánto mide? O sea, de aquí hasta arriba, digo, 1000 metros. El comiteco dice, no, hay 3000 metros. Le digo, no, maestro, no puede haber 3000 metros. Son 1000 metros, ¿no? Tú imagínate 3000 metros, o sea, sería como tener una pared más alta que desde el nivel del mar y hasta la Ciudad de México y de ahí todavía otros 1000, o sea, casi como llegar a Toluca. Es imposible, eso no existe en ningún lugar del mundo. Además, pues 1000 metros son muchos, velos, cabrón. No, son 3000 metros. Yo además, como leo todo ahí en las cosas que te dan de turistas, pues ya había leído en Tuxtla Gutiérrez pues, que tenía 1000 metros, pues eso también lo dije, ¿no? Bueno, pues el comiteco enloquece. Y ya me estaba aventando al río este, y que además hay cocodrilos, y no te voy a acabar muerto ahí como Peter Pan, ¿no? Y antes de que dijera, no, está bueno, también tiene 3000 metros. Yo no te voy a discutir porque ya estás tú muy enojado. Y entonces ya se pasa tantito el tiempo y le digo, y bueno, ¿y de dónde sacaste que, que medía 3000 metros? Y me dice, me lo dijo mi papá. Y entonces, pues, ¿cómo alegarle al sujeto que le había dicho a su papá que medía 3000 metros tantas veces? Esto es exactamente lo que pasa. Cuando uno tiene una fe ciega en alguna cosa, aunque sea una estupidez, una brutalidad, se queda con esta fe ciega y no se atreve uno a romper con la autoridad, en este caso la autoridad del papá de mi amigo. A mí me hizo mucha gracia todo el episodio, me pareció realmente fantástico, ¿no? Es como si alguno de ustedes realmente creyó en Santa Claus o en los Reyes Magos. Yo fui de esos estúpidos que andaban en eso. Hasta mi primo ya me había dicho que eran los papás, no le creí porque yo le creía totalmente a mi mamá. Y mi mamá tuvo que decir, pues te hiciste tonto. Y me dice, pues sí, oye, y para mí fue un golpazo, ¿no? Y fue un golpazo a la autoridad, ¿no? A la autoridad y a las historias y a la verdad y a todas estas cuestiones. Esto es interesante porque esta autoridad la vivimos en algún momento de nuestra época respecto a nuestros padres. Ya después nos damos cuenta que son seres humanos que fallan igual que nosotros, igual que todo el mundo y que no hay esta verdad total. El caso es que el golpazo de los descubrimientos geográficos a la cultura occidental fue definitivo y fue realmente algo que hizo tambalear todos los cimientos de la cultura cristiana.